en los Evangelios de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Hoy me toca exponer la porción que va del versículo 3 al versículo 9, donde nuestro Señor Jesús es ungido en Betania. Y me gustaría que me acompañen en la lectura. Dice Marcos, capítulo 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, primeramente, Señor, entendiendo de que tu palabra es vida para aquellos que la oyen, pero es santificación para aquellos que la ponen en práctica, Señor. Es salvación, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor, y no hay nada más importante que tu palabra en esta noche, Señor. Ayúdame a exponer de una manera digna de tu palabra, Señor. Guárdame, Señor, de todo tropiezo y de toda confusión para mis hermanos. Y ayuda a mis hermanos, Señor, a poder recibir la palabra con agrado y que puedan, Señor, salir exhortados y pensando qué cosas han de cambiar en sus vidas a raíz de tu palabra. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te doy gracias. Amén. Tome asiento, mi amado hermano. La semana pasada tuvimos un breve anticipo de este texto por medio de nuestro hermano Matías. Él nos habló del complot de los fariseos, pero también de la traición de Judas. Y él dijo algo que es muy valioso y muy pocas veces solemos comprender. Estamos entrando en la semana de la pasión. ¿Y qué significa la pasión? Esa pasión que nosotros nombramos no es como la pasión que nosotros podemos tener hacia tocar un instrumento o tal vez estudiar o alcanzar algo en específico. La pasión de Cristo va mucho más allá de eso. Y se llama la pasión porque el Evangelio de Marcos, como los demás evangelios, no solo relatan que nuestro Señor Jesús iba a ser perseguido, condenado, azotado, crucificado y muerto por los líderes religiosos, sino que vez tras vez vemos a nuestro Señor Jesús diciendo que todo esto era necesario para que se cumpliese las Escrituras. Vemos a nuestro Señor Jesús que Él sabía y anticipaba su muerte constantemente. ¿Quién que supiera el momento exacto y de la manera que va a morir se atrevería a enfrentar la muerte como lo hizo nuestro Señor Jesús? Ahora, ¿qué provecho tenía nuestro Señor Jesús para sí? Ninguno. Él lo hizo por la pura pasión y el puro amor y el puro afecto que Él tenía para con nosotros. Él entregó su vida para salvar a pecadores. En nuestro texto, que hoy nos toca compartir, se encuentran dos textos a cada lado, el complot de los fariseos y la traición de Judas. Parece un contraste, ¿no?
Vemos allí a los fariseos tratando de matar a nuestro Señor Jesús, pero también vemos a Judas entregando a aquel que era su maestro para ser asesinado. Y en el medio de esto, Marcos introduce una historia que, si nosotros lo ponemos en orden cronológica, esta historia sucedió 4 días o 5 días antes de donde Marcos la sitúa. Marcos, durante todo su evangelio, parece no usar cronología, pero de aquí en adelante él va a narrar la pasión con sucesos continuos de cómo van sucediendo, salvo este que encontramos acá. Marcos nos va a narrar el ungimiento de nuestro Señor Jesús. Y lo primero que va a hacer, nos va a situar en el lugar donde ocurrió esto. Dice en el capítulo 3, la primera parte del versículo 3, pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa. Marcos nos dice que esta situación está ocurriendo en la ciudad de Betania. Y la ciudad de Betania era el lugar donde nuestro Señor Jesús estaba hospedándose por las noches, mientras que de día Él subía a Jerusalén y visitaba Jerusalén, andaba por el templo, enseñaba, pero a la noche parece que era el lugar de descanso que Él tenía. Betania se encontraba a unos 3 kilómetros de Jerusalén más o menos. Dice que estaba en casa de Simón el leproso. Y esta afirmación de Simón el leproso es que tal vez Simón haya sido leproso. Porque considerando la situación de un leproso no podía ofrecer una fiesta si él aún tenía esa enfermedad. Era considerado una persona inmunda. Simón tal vez haya sido leproso, pero también tal vez haya sido sanado por nuestro Señor Jesús. Y dice que sentado a la mesa, otro evangelio dice que él estaba junto a Lázaro, Marta y María. Y tal vez este Simón el leproso, no lo dicen los evangelios, sea amigo de Lázaro, Marta y María, o tal vez, muchos dicen, con muchos comentaristas, que tal vez sea el padre de ellos, al quien el Señor sanó de la lepra. Y en honor o en agradecimiento, tal vez Simón le ofreció esta cena. En este contexto encontramos a nuestro Señor Jesús en la casa de Simón. Y dice que estaban sentados a la mesa, y la palabra que utiliza acá se traduce como recostado. No nos olvidemos que en la sociedad judía, el participar de una cena o de un banquete, los invitados, los comensales, solían recostarse y tener los pies de sus comensales a la altura de su cabeza. No comían sentados en la mesa como nosotros. Nuestro Señor se encontraba allí. Este es el lugar donde Marco lo quiere ubicar. Y dice que lo que Marcos nos va a narrar ahora es la extraordinaria o la maravillosa obra que una mujer le va a hacer a nuestro Señor Jesús. Un acto de devoción, un acto de amor, un acto de entrega. Esta mujer dice, y estando a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta mujer, en la cual otros evangelios nos dice que era María de Betania, tal vez sea la hermana de Lázaro. Esta mujer se acerca a nuestro Señor Jesús con un frasco de perfume. Este frasco de alabastro era un frasco costosísimo. Y ya el frasco en sí que contenía el perfume valía mucho. Dice que quebrándolo lo derramó sobre su cabeza. El nardo era una planta originaria de la India. Si nosotros nos ponemos a pensar, este perfume no solo era costosísimo, sino nosotros diríamos que era importado. Era algo que no pertenecía
a la nación de Israel. Esta mujer derramó un perfume que tenía mucho precio y muchos, como vamos a ver en los siguientes textos, dice que este frasco costaba 300 denarios. Un denario era el sueldo diario de una persona. O sea que 300 denarios equivalía a casi el sueldo de todo un año. Esta mujer tal vez hubiese heredado ese dinero o tal vez hubiese ahorrado mucho tiempo para conseguirlo. Este acto de devoción contrasta mucho con las acciones de los líderes religiosos de Israel, los cuales, en vez de venerar y adorar al Hijo de Dios, aquel que estaba delante de ellos, estaban pensando cómo sacarlo del medio, porque las enseñanzas de Jesús y las obras de Jesús los humillaba, los confrontaba y los ofendía. Esta mujer, por el contrario, de una manera humilde, de una manera amorosa, se acerca a nuestro Señor Jesús para derramar este perfume. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántos de nosotros solemos venir a Jesús para dar cosas que nos cuestan, cosas que nos cuestan sacrificio, o tal vez nos cuestan esfuerzo, o tiempo, o dinero? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer lo que hizo esta mujer? Mirar este acto como un simple acto normal no es lógico si nos ponemos a estudiar el contexto. Muchos de nosotros en el día a día tal vez no le podemos dar ni siquiera 5 minutos al Señor. Arranca nuestro día y estamos tan afanados por las cosas que tenemos que hacer que ni siquiera somos conscientes de que nuestro Señor está ahí, aguardando por nosotros, con todo su amor, con toda su compasión con la que Él fue a la cruz y murió por nosotros. Esta mujer se acerca a Jesús y derrama un perfume muy costoso. Dice que quebrando. Y esto nos da la idea de que esta mujer quiso vertir todo ese valioso perfume. No quiso guardar nada. Esta mujer quiso derramar sobre él todo ese perfume. Esto causó en las demás personas que estaban junto al Señor fastidio. Y empezaron a recriminar a la mujer. Dice el verso 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Lo que esta mujer había hecho había sido un acto de devoción sincera y pura. Pero para el contrario, para las demás personas que estaban alrededor, este acto era un desperdicio. Este acto que ella había hecho no tenía sentido. Incluso se podía llamar casi ridículo el haber desperdiciado algo tan costosísimo sobre una sola persona. Obviamente las personas, los discípulos y los que estaban con Jesús, aquellos que estaban recriminando a esta mujer, no entendían quién era el que estaba ahí recibiendo tal acto de devoción. O no comprendían del todo. Los discípulos sabían que Jesús les hablaba de que Él era el Mesías y de que era necesario que iba a morir y que Él iba a venir en su reino. Vemos textos anteriores donde 2 de sus discípulos querían estar a su diestra y a su izquierda. Pero aunque en cierta forma comprendían, había momentos donde ellos parecía que no entendían nada. Y optan por recriminar a esta mujer este acto de devoción. ¿El argumento cuál era?
que ese perfume muy costoso se podía haber utilizado para los pobres. Y esto era un mandamiento de Dios para el pueblo de Israel. Nosotros podemos ver en el libro de Deuteronomio que nuestro Señor le manda al pueblo de Israel a que tenga presente a las personas que no tienen recursos para sobrevivir y que debían hacer caridad a aquellas personas. Era un mandato de Dios el hacer caridad, y parecía en la mente de estas personas que gastar este dinero para derramarlo en vez de hacer caridad era un desperdicio total. Era algo sin sentido y sin lógica. Estas personas murmuraban contra esta mujer, y este acto de murmurar parece que es un acto constante, donde ellos no le dejan de reprochar la actitud que ella había tenido para con nuestro Señor. Jesús les va a responder y les va a decir: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero no a mí. No siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Nuestro Señor le devuelve la queja que ellos tenían para con esta mujer. Ahora es Él el que está quejándose contra ellos por sus actitudes, porque ellos no estaban comprendiendo quién era Él y qué era lo que Él venía a hacer. La unción de nuestro Señor Jesús no era una unción mesiánica, como la unción que se utilizaba para ungir a un rey o a un sacerdote. No es que nuestro Señor estaba siendo ungido para ocupar un cargo importante, porque eso solo lo podía hacer una persona de renombre, reconocida por toda la sociedad. En cambio, en este caso, lo está haciendo una simple mujer, que tal vez en la escala de valores en la sociedad judía no tenía el mismo valor que un rabino. Sí, las mujeres eran reconocidas, sí, Dios le daba el reconocimiento, pero en la sociedad judía parecía que las mujeres tenían como un grado menos. Esta mujer que derramó el perfume sobre Jesús, tal vez era motivo de reproche, pero ahora es nuestro Señor quien le reprocha a los que están reprochando. Buena obra me ha hecho, le dice nuestro Señor Jesús. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podéis hacer bien. Nuestro Señor Jesús no le está diciendo a su audiencia que ellos no debían ayudar a los pobres. Esto era un acto que ellos debían hacer. Nuestro Señor Jesús lo que está haciendo es establecer el valor de la importancia de quién era el que estaba recibiendo aquel acto. No era cualquier persona. Era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios estaba dispuesto, muestra que Él estaba dispuesto a morir por el pecado del pueblo. Él dice: buena obra me ha hecho, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Nuestro Señor nuevamente, Él está afirmando de que Él va a morir, de que Él está dispuesto a morir, y reconoce el acto de esta mujer, que tal vez esta mujer no lo hizo conscientemente, ni pensando que nuestro Señor Jesús iba a morir, pero nuestro Señor Jesús le da el reconocimiento debido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Nuestro Señor Jesús
nuevamente les dice que va a haber un momento donde Él no va a estar con ellos. Va a haber un momento donde los pobres van a seguir estando, pero nuestro Señor Jesús va a ser quitado de entre medio de ellos. Esta ha hecho lo que podía porque se anticipó a ungir mi cuerpo. Este era el propósito por el cual el Señor recibe el acto de amor y de devoción de esta mujer. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ello. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesús? El Evangelio es algo que toda persona debe recibir para alcanzar salvación. Y es algo que todo cristiano debe predicar. Y esta historia nos llega a nosotros después de más de 2000 años. Aún esta historia sobre esta mujer que derramó el perfume sigue latente hoy en día. Cuando nosotros leemos los evangelios, podemos sentir el perfume, tal vez podríamos decir así, de esta mujer derramando ese perfume sobre nuestro Señor. Pero cuando nosotros lo comparamos con el evangelio, ese perfume es nada comparado con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo se derrama por el mundo, perdonando pecado y trayéndolos al arrepentimiento, como el perfume más grato que el hombre puede sentir. El Evangelio es el perfume más delicioso que cualquier persona puede recibir. Y mientras el Evangelio se predique, va a haber personas que dejen de oler a muerte para empezar a oler a vida. Nuestro Señor Jesús estaba dispuesto a ir a la cruz, a morir, para que nosotros podamos tener vida y para que nosotros podamos abrazar ese evangelio. Recordar lo que esta mujer hizo es hermoso, pero aún más hermoso es recordar lo que nuestro Señor Jesús hizo. Él fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias por el amor de Cristo, Señor. Por esa pasión que Él tuvo, Señor. Por ese deseo,